Prepárense, porque hoy nos espera un viaje fascinante. ¿Un viaje? Sí, un viaje donde exploraremos una conexión inesperada, una entre dos grandes pensadores, nada menos, Maimónides, erudito judío del siglo XII, Claro. autor de la Guía de los Perplejos, Sí. y Gottfried Wilhelm Leibniz, Impresionante. el genio universal del siglo XVII. Qué combinación. Lo que hace esa conexión aún más intrigante, Grace. mucho más, es que se basa en las notas personales de Ya. Leibniz sobre la guía, Vaya, traducidas recientemente al español, imagínense. imagínate. Un filósofo del siglo XVI absorto en la obra de un rabino del siglo XVIII. Es realmente un encuentro único a través de estas notas. Es como una ventana. Exactamente, una ventana a la mente de Leibniz. Y podemos observar cómo este gigante del pensamiento occidental, Un gigante. sí, encontró en Maimónides un alma gemela. Alguien que lo entendía. Totalmente. Y no se trata de una simple lectura pasiva. Leibniz tomaba notas, las reelaboraba, las internalizaba. Se ve que le apasionaba. Sin duda, es una muestra clara de su profundo entendimiento y admiración por la obra de Maimónides. Es como si estuviéramos espiando una conversación privada entre dos mentes brillantes, ¿verdad? Tal cual. Y me fascina cómo se originó este encuentro. Cuéntame. Todo comenzó con un diccionario. ¿En serio? Sí, Leibniz se topó con la obra de Maimónides a través de citas. Si citas en el diccionario de Pierre Bayle. Ah, ya veo. De ahí. Esa chispa de curiosidad De chispa. lo llevó a buscar la traducción latina de la guía. La de Buxtorf. Exactamente, realizada por Buxtorf. A partir de ahí, A partir de ahí. se sumergió de lleno. En el mundo de Maimónides. ¿Y qué les parece si ahora nos sumergimos nosotros también? ¿Qué fue lo que cautivó a Leibniz de Maimónides? ¿Dónde encontraron esa profunda conexión intelectual? Encontraron puntos de convergencia en varios temas clave. Por ejemplo, la idea de la preponderancia del bien en el mundo. Imagina la sorpresa de Leibniz al leer una cita de Maimónides criticando la percepción humana de que hay más mal que bien. Es que a veces nos enfocamos solo en lo negativo, ¿no? Claro, ambos pensadores coinciden en que esta visión se basa en una perspectiva limitada Limitada. y egocéntrica. Claro, porque al enfocarnos solo en nuestras propias experiencias podríamos perder de vista la vastedad del bien que existe en el mundo, ¿no creen? Totalmente. Y esto me lleva a pensar en la famosa teoría de Leibniz, la del mejor de los mundos posibles. ¿No les parece que hay una conexión con esta visión de Maimónides? Totalmente. Esa teoría que argumenta que nuestro mundo, a pesar de sus imperfecciones, es el mejor que Dios pudo haber creado, encuentra un eco en la visión de Maimónides. Ambos veían el bien como algo fundamental. Exacto. Ambos rechazaban la idea de un Dios que crea un mundo dominado por el mal. Veían la bondad como un principio fundamental en la creación. Fascinante cómo estas ideas resuenan a través de los siglos. Y hablando de Dios, ¿cómo concebían Maimónides y Leibniz a la divinidad? Compartían una visión similar. En este punto, también encontramos una notable sintonía. ¿Así? Sí, ambos rechazan la idea de un Dios corpóreo, con características físicas o emociones humanas. Un Dios más allá de nuestra comprensión. Exactamente. Para ellos, Dios es un ser absolutamente simple, inmaterial, Inmaterial. que trasciende cualquier imagen o concepto que podamos tener. Siempre me ha intrigado cómo podemos hablar de Dios si no podemos atribuirle ningún atributo. Es un desafío. ¿Cómo abordaban Maimónides y Leibniz este problema? Utilizaban una técnica llamada apófasis, Apófasis. que consiste en negar atributos a Dios para acercarse a su esencia. Ya veo. En lugar de decir lo que Dios es, se enfocan en lo que Dios no es. Interesante. Es una forma de reconocer los límites del lenguaje humano para describir lo divino. Es decir, que entender a Dios no se trata de encasillarlo en definiciones humanas, sino de reconocer que nuestras palabras se quedan cortas al hablar de lo divino, ¿no? Exacto. ¿Tienen algún ejemplo que ilustre mejor esta idea de la apófasis? Maimónides utiliza una analogía muy poderosa, la del fuego. El fuego. Describir los efectos del fuego, que quema, calienta, funde, no implica que el fuego tenga múltiples facultades separadas, ¿verdad? Claro. Es una sola esencia que se manifiesta de diferentes maneras. Entiendo. De la misma forma, los diferentes atributos que atribuimos a Dios no son partes separadas, sino manifestaciones de una sola esencia divina. Qué analogía tan clarificadora. Y hablando de facultades, recordemos que tanto Maimónides como Leibniz valoraban mucho la razón y el intelecto humano. No es así. Por supuesto, para ambos, la razón era la herramienta más elevada para acercarse a Dios. La razón. Leibniz retoma la idea de Maimónides de Dios como intelecto, inteligencia, inteligible, fusionados en una sola esencia. O sea que la capacidad de pensar.
Exacto, veía la capacidad de pensar, de comprender, como un reflejo de la propia naturaleza divina en el ser humano. Y aquí es donde la filosofía de Maimónides influyó en Leibniz, más allá de la teología. Sin duda. La lógica, las matemáticas. Herramientas fundamentales. No eran solo herramientas abstractas para ellos, sino caminos para comprender el universo y a Dios. Exactamente. Y esta influencia extiende aún más. Por ejemplo, Maimónides compara al mundo con un individuo. Un individuo. Similar al ser humano, una idea que resonó profundamente en la filosofía de Leibniz. Interesante. Y la distinción que Maimónides hace entre intelecto e imaginación también se refleja en la obra de Leibniz. En serio. Sí, quien criticaba a los pensadores que confundían la fantasía con la verdadera comprensión. Me intriga saber más sobre esa crítica a los pensadores que mencionas. ¿A quién se refería Leibniz? ¿Y qué papel juega Maimónides en esta crítica? Leibniz criticaba a un grupo de pensadores islámicos conocidos como los mutakayim, Los mutakayim, que en árabe significa oradores. oradores. Estos pensadores utilizaban la dialéctica y la argumentación para defender sus ideas teológicas. Pero según Leibniz, a menudo caían en la trampa de confundir la imaginación con el intelecto. Ya veo. Y aquí es donde entra Maimónides. Maimónides. Leibniz ve en la obra de Maimónides una defensa clara del razonamiento riguroso El razonamiento riguroso. y una crítica a la especulación sin fundamento. O sea que Leibniz veía a Maimónides como un aliado en su lucha contra el pensamiento irracional. Sin duda, para Leibniz, Maimónides representaba una tradición filosófica que valoraba la lógica, la razón y la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Y esto lo conectaba con su propia visión del mundo, donde la razón tenía un papel fundamental en la comprensión de la realidad y de Dios. Es increíble cómo dos pensadores de épocas tan diferentes encuentran puntos de encuentro tan profundos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde llega la influencia de Maimónides en Leibniz? ¿Hay algún aspecto de la obra de Maimónides que haya dejado a Leibniz perplejo? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Leibniz sintió una gran fascinación por un tema que Maimónides menciona en la guía: los sabeos. Los sabeos. ¿Quiénes eran? Eran una antigua religión que mezclaba la astronomía con prácticas esotéricas. Suena misterioso. Maimónides los menciona al hablar de la influencia que tuvieron en la formación del judaísmo. Ya. Lo que le llamó la atención a Leibniz es que Maimónides los utiliza para explicar algunos preceptos de la ley judía. ¿Y qué intrigaba a Leibniz sobre los sabeos? Leibniz veía en el estudio de los sabeos una puerta para entender la razón detrás de las prácticas religiosas. Una puerta. Sentía curiosidad por las leyendas, las historias que Maimónides relataba sobre ellos. O sea que la guía no solo le ofrecía a Leibniz respuestas, sino también nuevas preguntas y misterios por explorar. Exactamente. Y esto es precisamente lo que hace tan rica y fascinante esta conexión entre Maimónides y Leibniz. Nos muestra que el conocimiento no es un camino lineal, No es lineal. sino una aventura llena de sorpresas donde las ideas del pasado pueden iluminar nuestro presente y abrirnos a nuevas perspectivas. Y como ejemplo de esa fascinación de Leibniz por lo misterioso, Ah, tenemos la historia del pseudo profeta Tamuz, relatada por Maimónides. Leibniz se enganchó a esa historia, llena de simbolismo y referencias a antiguas prácticas religiosas. ¡Qué interesante! esa fascinación por lo esotérico, por lo que se esconde detrás de los símbolos, es algo que Leibniz compartía con muchos pensadores de su época. Ya veo. Pero lo que es realmente interesante es cómo esa curiosidad se fusiona con su rigor intelectual. No se contenta con lo superficial, busca la lógica, la razón detrás de cada idea. Entonces, podríamos decir que la guía de Maimónides no solo le ofreció a Leibniz ideas afines, sino también un nuevo territorio intelectual por explorar. Sin duda, y lo que es más importante, nos ofrece a nosotros los lectores del siglo XXI una ventana a la mente de uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental. Una ventana. A través de las notas de Leibniz podemos comprender mejor cómo las ideas de Maimónides resonaron en un contexto completamente diferente. Es fascinante. Y cómo esa conexión sigue siendo relevante en nuestros días. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Verdad? ¿Se imaginaban esta fascinante conexión entre Maimónides y Leibniz? Ok. Increíble. Lo que encontramos en las notas de Leibniz es una especie de mapa, un mapa del tesoro intelectual. Un mapa que nos revela no solo lo que Leibniz encontró valioso en Maimónides, Ajá. sino también cómo su propia mente procesaba esas ideas, cómo las conectaba con sus propias preocupaciones filosóficas. Es como si tuviéramos acceso a los pensamientos de Leibniz en tiempo real mientras leía a Maimónides. Fascinante. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál es el legado de esta conexión? ¿Cómo influyó Maimónides en la propia filosofía de Leibniz?
Es una pregunta compleja, pero podemos rastrear esa influencia en varios niveles. Por ejemplo, uno de los más evidentes es el énfasis en la razón y la lógica como herramientas para comprender la realidad. Leibniz, al igual que Maimónides, veía la razón como un don divino, una facultad que nos permitía elevarnos por encima de lo puramente sensorial y acceder a un conocimiento más profundo del mundo. Y esto se refleja en la propia filosofía de Leibniz, ¿verdad? Su sistema filosófico, con sus intrincadas estructuras lógicas, parece ser una expresión de esa fe en la razón. ¿Lo ven así ustedes también? Precisamente, Leibniz buscaba construir un sistema filosófico que pudiera explicar la realidad de forma completa y coherente, utilizando la lógica como herramienta principal. Y en este sentido, la influencia de Maimónides es innegable. Ambos creían en el poder de la razón. Exacto. Ambos compartían la convicción de que la razón podía llevarnos a la verdad, a la comprensión de Dios y del universo. Pero al mismo tiempo, ambos reconocían los límites de la razón humana. Maimónides, por ejemplo, habla de la necesidad de la revelación divina para complementar lo que podemos conocer a través de la razón. ¿Cómo abordaba Leibniz este tema? Leibniz también reconocía la importancia de la revelación, pero la integraba dentro de su sistema filosófico de una forma muy particular. ¿Y qué forma? Para él, la razón y la revelación no eran contradictorias, sino complementarias. La razón podía llevarnos a comprender la existencia de Dios y sus atributos, mientras que la revelación nos proporcionaba un conocimiento más específico sobre la voluntad divina y el plan de salvación. Es decir, que Leibniz no veía un conflicto entre la fe y la razón. Ambas podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Una visión bastante conciliadora para su época, ¿no les parece? Exactamente. Y esto lo diferenciaba de otros pensadores de su época que tendían a separar la fe de la razón, creando una dicotomía artificial. Leibniz, influenciado por Maimónides, buscaba una síntesis, una armonía entre ambas esferas. Una armonía entre fe y razón. Sí. Y volviendo a las notas de Leibniz, ¿hay algún aspecto de la obra de Maimónides que le haya generado dudas o desacuerdos? ¿Algún punto de fricción en este diálogo a través del tiempo? Bueno, como ya mencionamos, Leibniz se intrigó mucho con las referencias de Maimónides a los sabeos y sus prácticas esotéricas. Los sabios. Si bien esto despertó su curiosidad, también le generó algunas reservas. Leibniz, a pesar de su interés por lo oculto, era un pensador profundamente racional, no aceptaba nada sin una base lógica sólida. Entonces, podríamos decir que la conexión entre Maimónides y Leibniz no era una simple admiración sin crítica. Absolutamente. Lo que hace este diálogo tan rico es que no se basa en una aceptación pasiva. Leibniz cuestionaba, analizaba, debatía con las ideas de Maimónides. Y esto es precisamente lo que hace que el estudio de la historia del pensamiento sea tan apasionante. No se trata de venerar a las figuras del pasado, sino de dialogar con ellas, de confrontar sus ideas con las nuestras y de extraer de ellas lo que sigue siendo relevante en nuestro propio contexto. Un diálogo a través de los siglos. Exactamente. Y para terminar esta parte de nuestra inmersión, ¿qué podemos aprender nosotros, los lectores del siglo XXI, de esta conexión entre Maimónides y Leibniz? ¿Qué nos dice este encuentro sobre la naturaleza del conocimiento y la importancia del diálogo intercultural? Creo que hay varias lecciones valiosas que podemos extraer. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, nos recuerda que las grandes ideas trascienden las fronteras del tiempo y la cultura. Maimónides, un pensador judío del siglo Todie, pudo influir en uno de los genios más importantes del pensamiento occidental 500 años después. Es una prueba de que el conocimiento no tiene límites, de que las ideas pueden viajar a través de los siglos y seguir siendo relevantes en contextos completamente diferentes. Es realmente inspirador. Exactamente, y esto nos lleva a una segunda lección. La importancia de la curiosidad intelectual. Leibniz no se conformó con lo que ya sabía. Siempre buscando más. Buscó nuevas ideas, nuevos autores, nuevos horizontes intelectuales, y en esa búsqueda encontró en Maimónides un compañero de viaje, un guía en su propio camino hacia la verdad. ¿No les parece que es una lección importante para todos nosotros? Totalmente. Y finalmente, creo que esta inmersión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el conocimiento. ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a buscar nuevas perspectivas, a dialogar con las grandes mentes del pasado? Esas son las preguntas que debemos llevar con nosotros al salir de esta inmersión. La conexión entre Maimónides y Leibniz nos muestra que el conocimiento es una aventura apasionante, un viaje sin fin donde siempre hay algo nuevo por descubrir. Y ahora que hemos explorado la profundidad de esa conexión, adentrémonos en un aspecto aún más intrigante. Hablamos de dos tradiciones intelectuales que a menudo se han visto como separadas, incluso opuestas: la judía y la cristiana. ¿Cómo podemos entender esta conexión en un contexto histórico donde las relaciones entre judíos y cristianos a menudo han estado marcadas por el conflicto y la incomprensión?
¿Qué nos dice esto sobre la capacidad del intelecto para tender puentes entre culturas? Es una pregunta fundamental y creo que la respuesta está precisamente en la apertura intelectual de Leibniz, a pesar de vivir en una época donde el antisemitismo era moneda corriente. Era común. Leibniz se atrevió a traspasar esas barreras y a reconocer el valor del pensamiento judío. Para él, la búsqueda de la verdad estaba por encima de cualquier prejuicio religioso o cultural. ¡Qué admirable! Exactamente, y esto es algo que debemos destacar especialmente en nuestros días, donde a menudo vemos un resurgimiento de la intolerancia y el fanatismo. La conexión entre Maimónides y Leibniz nos recuerda el diálogo intercultural y el intercambio de ideas es esencial para el progreso del conocimiento y para la construcción de una sociedad más justa y tolerante. ¿No creen? Totalmente de acuerdo. Y hablando de justicia, no podemos olvidar que Maimónides no solo fue un gran filósofo, sino también un destacado jurista. Su obra legal tuvo un impacto enorme en la tradición judía. ¿Hay algún indicio en las notas de Leibniz de que este aspecto de la obra de Maimónides le haya interesado? Si bien las notas de Leibniz se centran principalmente en los aspectos filosóficos y teológicos de la guía, hay algunos pasajes donde menciona las leyes judías y su interpretación. ¿Así? Lo que le llama la atención a Leibniz es la racionalidad que subyace a la ley judía. Ve en ella un sistema coherente basado en principios éticos y morales que busca regular la vida social y promover la justicia. Es decir, que Leibniz veía en la ley judía un ejemplo de cómo la razón puede ser aplicada a la esfera práctica, a la construcción de una sociedad justa. Un concepto bastante revolucionario para su época. Precisamente, y esto lo conecta con su propia visión del derecho natural, que buscaba establecer principios universales de justicia basados en la razón. Leibniz veía en la ley judía, con su énfasis en la justicia social, un ejemplo concreto de cómo esos principios podían ser puestos en práctica. Entonces, podríamos decir que la conexión entre Maimónides y Leibniz no se limita a la esfera teórica, sino que también tiene implicaciones en la forma en que entendemos el derecho, la ética y la justicia. Sin duda, y creo que ese es uno de los legados más importantes de nuestra inversión de hoy, nos muestra que el estudio de la historia del pensamiento no es un ejercicio puramente académico, sino que puede tener un impacto real en la forma en que entendemos el mundo y en cómo buscamos construir una sociedad mejor. En definitiva, la conexión entre Maimónides y Leibniz nos abre un universo de ideas, de preguntas, de posibilidades, nos invita a explorar la riqueza del pensamiento judío, a dialogar con otras culturas, a buscar la verdad más allá de los límites de nuestro propio tiempo y espacio.